Namaste, bienvenido, bienvenida en Loknath Yoga Ashram. Nosotros estamos celebrando todos los días desde ayer y Guru Purnima y luna llena de Guru. Vamos primero a cantar mantra y luego aplicar cómo nosotros celebrar Guru Purnima allá en India, en nuestras familias, en ashram, con nuestro maestro, ¿sí? Entonces, para más asuntos, yo gustaría cantar un mantra, es Guru Vandana, adoración al Guru. Mi Guru está Mahayogi Thakur Sri Sri Janakinath Brahmachari. Este día especialmente considerar que día de cumpleaños de Maharishi Vyasadeva, Sri Krishna Dvaipayan Veda Vyasa. Está aquí en esta foto conmigo y vamos a hablar luego, después de cantar, que en el Maharishi Veda Vyasa, aquí Mahayogi Sri Loknath Brahmachari, maestro de nuestros tradición, gran maestro de nuestra tradición. Jai Gurudev. Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaram, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur charana pujar shreshto, sarva deva devi varishto, Gurur charana pujar shreshto, sarva deva devi varishto, Guru dharma Guru artha kama moksha mahafalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Gurur murati dhyana shreshto, Paramatman paramaishto, Gurur murati dhyana shreshto, Paramatman paramaishto, Guru Shashata Satya Sundar, Guru Mahajivanam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Guru ki pahi kevalam, Pranami Guru Janakinath, Tumi Parama Mato Pito, Pranami Guru
विराजे तो माते मा परमेश्वरी लोकनाथो परमेश्वरम गुरु की पाहि केवलम गुरु की पाहि केवलम गुरु की पाहि केवलम। ओम अन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु त्रि जगत गुरु हो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकारी जनकीनाथ ब्रह्मचारी। Gracias a todos los gurús en mi vida, en nuestras vidas y apoyándonos. Y en cultura de India, nosotros considerar primer gurú en nuestros padres, papá, mamá. Entonces, aprender adorar ellos desde niño. Yo en mi vida, todos los días tengo un tiempo para adorar a ellos en la mañana, como adorar a Dios. Y así nosotros aprender a adorar al Guru. Y luego nosotros respetar, adorar a los profes de escuela, como escuela primaria, escuela secundaria y universidad, todos los maestros, ellos también nuestro gurú. También nosotros aprender a adorar a los mayores. Nosotros vivimos ahora allá como familia, como todo junto. Entonces, nosotros aprender a adorar a los abuelos, como adorar a papá, mamá. Papá, mamá es primer gurú, pero nosotros aprender a adorar a abuelos también. Ellos nosotros como primer amigo de los nietas. Los abuelos es primer amigos, verdaderos amigos. Entonces nosotros aprender a adorar a ellos y nosotros adorar los mayores como tíos y papá, mamá de los amigos, amigas también. Así comenzar nuestra vida de yoga con adoración al Guru. Luego, y nosotros familia, alguna familia tiene su gurú espiritual, alguna familia persona conocer gurú, su personal en su camino. Y mi papá de mi papá tiene un linaje, un gurú. El nombre de él, Yogi Bholananda Giriji. Él tiene un periodo de gran práctica en una cueva de Himalaya. Yo siempre viajar con grupo
llevar a este lugar de Himalaya, cueva de Bholanandagiri. Ahí vive el gurú de mi abuelo. Y mi abuelo vive con él en su ashram en Bengal. Pero ellos tienen diferente idea para mí, para que yo reciba un gurú en mi vida, en mi camino. Esta es un gran aprendizaje. Mi abuelo seleccionó mi nombre, Tonmoy, y antes de morir, él tiene escrito un papel que él un día voy a encontrar un gran gurú en su camino. Entonces, cuando yo vi este papel desde joven, yo buscando quién es mi gurú. Pero gurú llegó cuando yo casi 21 años. Él es mi gurú. Desde nacimiento, él tiene liberación, moksha. Ayer yo hablé con él en cuerpo físico, en esta vida, 7 años menor de mí, pero él es muy grande. Él nació con todos los conocimientos, no practiqué nada. Nació con nivel de samadhi. El nacimiento, el mamá de él, un sabia, papá también. Entonces mamá, 18 meses embarazada con él. Eso es muy difícil para entender en aquí nuestra cultura. ¿Sí? En India no, difícil, ahí tiene mucho. Pero esta es muy difícil aquí. Pero yo no tengo nada aquí, miedo, vergüenza para compartir. Verdad es verdad. Patanjali también mencionó practica diferente método para obtener nivel de samadhi. ¿Sí? Samadhi es un nivel donde esto es naturaleza de ser, también naturaleza de mente. Cuando mente obtener un nivel de sin fluctuaciones, sin turbulencia, mente conversar en samadhi, experimentar su identidad y conocer ser. Y eso viene de diferente manera. Patanjali nos 8 diferentes miembros de yoga. Hay harto trabajo, harto disciplina, un largo camino, muy difícil para obtener. Nosotros equivocar especialmente en 13 de miembros, asana, y también 4, pranayama, técnica de respiración. Pero 5 es restraimiento de los sentidos, pratyahara. Allá difícil para entender en esta miembro, porque necesita aquí traer los sentidos dentro, no permite para disfrutar. Bueno, sin eso no viene, eso todo practica hasta pratyahara es externo, dice sabio. Práctica interno, antaranga práctica, es dharana, dhyana, samadhi, concentración, meditación, y samadhi es meditación profundo. Pero Patanjali, sabio, gran sabio Patanjali mencionó que a veces eso viene como video, mencionó él. Persona, vida interior, alcanzaron todo de práctica de Bahiranga, externo, y también tiene práctica interna. Ellos
dejar cuerpo y luego tomar cuerpo otra vez con todas las anterior capacidad o capacidad. Y al tiro experimentar su nivel samadhi y vive con conciencia. Mi guru está viviendo desde niño con este nivel de samadhi y con conciencia, solo viviendo por un objetivo para apoyar todo alrededor. No tiene otro objetivo de vida. No para comer y investigar, decorar cuerpo, nada. Solo para apoyar a otro. Preparar humano para experimentar mismo. Preparar humano en su camino de mi guru. Objetivo es preparar todos los humanos que encontré en camino de él para dar un método muy fácil para experimentar su naturaleza verdadera, pero es muy difícil para nosotros, porque confiar en una persona 100%, como rendición completo, Ishvara Pranidhana. Varias veces menciona Patanjali. Nosotros traducir esta parte muy diferente a veces, porque si no tenemos idea para cuál es rendición completo. Allá nosotros desarrollamos rendición completo por papá, mamá, por padre, desde niño. Cualquier cosa yo dice escuchar. Ahí tiene excepción, muy poco, diferente. Pero mayoría desarrolla esa rendición por papá, mamá y luego por todo, por Dios, por Guru, por todo. Entonces nosotros muy difícil para desarrollar rendición por un humano, se llama Guru. Es muy fácil para decir, ay, tengo un Guru, pero si tú tienes rendición completo por Guru, ahí muy difícil. Por eso, método que él mostrar, muy fácil. Patanjali también dijo que este nivel de samadhi, de liberación de moksha, persona experimentar en Bhakti Yoga, devoción completa. Eso es una manera muy fácil, pero muy difícil. Devoto completo, yo practicando Bhakti Yoga, nosotros siempre tratar para mostrar con ropa que yo soy devoto, con mala, con pelo, con muchas cosas. Con barba o sin barba, cortar pelo, muchas cosas mostrar que yo soy devoto. Pero devoto completo. Sin devoción completo, sin 99.9% devoción, 1.1% duda, la devoción no funciona. Por eso, Ishvara Pranidhana, rendición completo por Dios. ¿Sí? Ahí tiene diferente idea por Ishvara. Para nosotros, Ishvara es Dios supremo. Y es Dios personal, Ishtadevata. Ishvara, nosotros consideramos Guru es Ishvara. Guru es Brahma, Vishnu, Maheshwara. Guru es criador, Guru es preservador, Guru es responsable para la terminación de todo. Como cantar Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Guru Eva Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Guru Eva Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Guru Eva Parabrahma, Tasmai Sri Gurave
Gurave Namaha. También diciendo, bueno objeto, es estatua de guru, forma de guru para meditar y entrar en profundo meditación. Dice, Dhyana Mulam Gururimurtihi Puja Mulam Guruho Padam Mantra Mulam Gururvakyam Moksha Mulam Guruho Kripa Dhyana Mulam Gururmurtihi Puja Mulam Guruho Padam Mantra Mulam Gururvakyam Moksha Mulam Guruho Kripa Dhyana Mulam Gururmurtihi Puja Mulam Guruho Padam Mantra Mulam Gururvakyam Moksha Mulam Guruho Kripa. Dhyana en bueno objeto es forma de guru, estatua de guru. Adorar es bueno, adoración, mejor adoración es adorar a guru. Y mantra, ahí tiene varias mantras nosotros cantando. Dice, mantra es cuando repetir mentalmente consejo de guru, palabra de guru. ¿Qué guru dijo? Eso tengo que hacer. Y moksha es liberación de todo el sufrimiento de vida. Liberación de ese cuerpo, esta mente sutil, cuerpo físico y todas las fondas. Alma está encajonado con 5 diferentes fondas. Y todo puede liberar con bendición de Guru. Solo adorar a Guru, solo dedicarse completamente al Guru. Pero difícil para nosotros porque ahamkara, uno de 4 funciones de mente, es ego, es yo soy, Aines, yo soy. Eso no permite. Eso no permite. Muchas veces, persona llegando muy cerca de un verdadero guru, pero equivocar con otra cosa. Primero tomar una intención, ya voy a conocer un guru, verdadero guru, pero cuando conociendo cerca de guru, equivocando con otra cosa. Eso es un gran trabajo y gran problema también. ¿Por qué? Por ego. Y también por ignorancia. Por eso, palabra guru, solo si entender nosotros que guru palabra puede eliminar todas las ignorancias, de oscuridad de ignorancia. Gu significa oscuridad de ignorancia. Ru significa que uno, o él o ella, maestro o guru, que apoyarnos con su conocimiento, con su guía, con su consejo, para eliminar esta oscuridad de ignorancia. Entonces, por eso nombre guru. Guru no puede traducir simplemente maestro, profe, teacher. ¿No? Guru, eliminar oscuridad de ignorancia. Y sadhaka, o discípulo, o estudiante, experimentar luz de conocimiento. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es mi forma original, natural? ¿Quién yo soy? Identificando nosotros
ilusionando con todas las identidades falsas. Yo soy profe, yo soy doctor, yo soy kinesiólogo, yo soy enfermero, yo soy rico, yo soy líder, yo soy cualquier cosa. Pero eso es no nuestra identidad. Todas las identidades relacionadas con este cuerpo físico que construye. En este viaje, mi mamá con 5 elementos. Este cuerpo creciendo hasta 21 años, después de 30 años, comenzando degeneración. Cada momento cuerpo envejeciendo. Por eso yo, mira, 62 años, yo envejecido. Ahora, poco más años, después, poco más años, como si pensar, edad de humano promedio es 70 años. Pero cualquier momento, ahora hablando, puede respiración parar. Mucho maestro del mundo dando charla y termina su vida. Yo puedo terminar en cualquier momento. Entonces, esta es no mi identidad. ¿Cuál es mi identidad verdadera? Eso puede experimentar por apoyo de necesita un guía, un apoyo. Nadie puede alcanzar eso solo. Si uno nace con experiencia pasada, es otra cosa. Mi gurú, nosotros no vi gurú de él. Él dijo, mi gurú es Loknath Brahmachari, Mahayogi Sri Loknath Brahmachari. Él vive 160 años. Él nació 1730 y terminó su vida 1890. Antes de un mes él declaró su fecha de desaparecer, fecha de terminación de vida, fecha de dejar este cuerpo, y declaró, yo voy a dejar mi cuerpo en 2 junio. Y tiempo es 11:40 de la mañana, como compré un pasaje para viajar en avión. Dijo, yo voy a viajar. El cuerpo no quiere vivir dentro de esta jaula. Suficiente, 160, no más. Antes dijo 100 años más. Entonces los discípulos, estudiantes, amantes, dijo, ¿cómo eso, maestro? ¿Cómo eso, Gurudev? ¿Por qué? Déjame. Yo tomé decisión, no voy a cambiar. ¿Cómo compré pasaje? No puede cambiar pasaje. ¿Sí? Compré pasaje en la TAM, ahora no puede cambiar. Ya, pasaje barato. Entonces, frente de, invite a todo el mundo, frente de millones de personas, esta mañana tomé desayuno con todo, después tomé su postura como Hassan. Ahí. Dijo, 2 horas más, 1 hora más, 30 minutos más. Por favor, no toca mi cuerpo exactamente 11:40. Dar 20-30 minutos más. Luego quemarme o poner dentro de tierra o puede. Lado de ashram tiene bosque de tigre de Bengal. Toda la noche tigre viene para vivir con él. En ashram. Entonces dice, puede poner allá para comer ellos, para alimentar los animales. Cualquier cosa ustedes pueden hacer, yo no está dentro de esta jaula. Ustedes pensar qué hacen. Y él fue. Pero después de eso, él apoyando a muchas personas. Ahí es Ananda Mahima, el lado de mi guru. Y Ananda Mahima nació en 1896, parece. Baba Loknath fue en 96, 6 años después. Pero él recibe guía de Baba Loknath todas las vidas. Él muy famosa allá. Cuando Guruji nació, ella viene a cuidar a Guruji.
Entonces, ¿por qué ella viene a cuidar a Guruji? Dice secreto, no puede decir. Dice él, mi hermano, Guruji ella nació en 1896, Guruji nació en 1965. Ella es en este momento muy famosa, grande, mayor, como casi 71 años. Entonces, viene para cuidar a Guruji. Dijo mi hermano. Entonces, luego nosotros entendimos con Guruji, es secreto. Ellos no dicen nada, no tienen deseo para compartir esas cosas secretas. Dijo aquí, él mi guru, yo está aquí por él trae. Desde niño, desde 4 años trabajando, apoyando todo. Entonces, así es los gurus, ¿sí? Y los maestros como Baba Loknath y como Buda, ellos dejan cuerpo, pero dejan cuerpo físico, pero ellos dejan tu cuerpo sutil, intacto en un nivel. Desde allá ellos recrear su cuerpo para apoyar en este planeta con su devoto o sus discípulos. Eso es una gran experiencia de linaje de discípulo de Buda, seguidor de Buda. Y también nosotros linaje Baba Loknath apareció varias veces. Se llama Nirmana Kaya. Nirmana significa criar, Kaya es cuerpo. Entonces recrear cuerpo nuevamente como antiguo cuerpo y aparecer frente de muchas personas y apoyar, guiar. Escuche que Jesús apareció frente de muchas personas, era un gran maestro para nosotros. Entonces, así es los maestros de gurú de nuestra tradición. Y solo necesita dedicación. Solo necesita rendición completo para recibir apoyo de ellos. Ellos están con nosotros siempre. No dejarnos solos. Ellos buscar personas dedicadas para guiar, para apoyar. Nosotros no equivocar con deseo de los sentidos para disfrutar. Entonces, ¿cómo recibir apoyo? Porque camino espiritual es camino austeridad, tapaja, donde persona practicar retraimiento de los sentidos. Entrar en este camino, difícil. Si no, recibir guía es muy fácil, muy fácil. Y ahora es día de Bhagavan. Siempre dice Bhagavan, significa Ishvara. O Maharishi, gran sabio, Vedo Vyasa. Vyasa es el escritor de mayoría de escritura de India. Él divide Veda. Él dividió Veda, por eso nombre de él Vedo Vyasa. Vyasa, que uno dividieron Veda. El escritor de Puran, las antiguas escrituras de India. Y también Mahabharata, un famoso libro de India. Y Bhagavad Gita es un pequeño parte de Mahabharata.
Vyasa vive más o menos 5.000 años antes, durante Señor Krishna. Él es un gran carácter de Mahabharata. Y escritura, de orden de escritura y de los maestros, nosotros recibiendo esta idea para Maharishi Vyasa, que él es inmortal. Él no dejó el cuerpo. Desde 5.000 años, él está aquí. Ahí tiene un tipo de práctica, se llama Kaya Kalpa, donde mantener cuerpo como largo periodo de tiempo, los maestros, como quieren. El mayoría de escritura, él es escritor, también sabio Patanjali, Maharishi Patanjali, él vive más o menos 2.500 años antes. 500 años después de Mahanirvana de Buda. Entonces, Maharishi Patanjali es primer escritor de compilado de libros de yoga, Yoga Sutra de Patanjali. Entonces, Patanjali Yoga Sutra incluye 195, a veces 96 sutras, shloka, pequeños shloka, que significa es grande. Entonces, el tema es grande, cada sutra. Entonces, primer comentario, primer sabio que use comentario sobre de Patanjali Yoga Sutra es Vyasa. Ahora, ahí tiene diferentes opiniones, pero de opinión de los sabios es Vedovyasa, no es otro Vyasa. Entonces, este trabajo él hizo entre el siglo 4 y 5 después de Jesús. Y el comentario de Vyasa es más famoso. Luego, Adi Shankaracharya, siglo 8, última parte de 7 y 8. Y Shankaracharya también tiene bhashya o comentario de Yoga Sutra de Patanjali, pero sobre de comentario de Vyasa. Entonces, Vyasa, un gran maestro, gran guru, este día el señor Vedovyasa nació, Bhagavan Vedovyasa. Eso es, tenemos idea, y nosotros celebrando todas las partes, Vyasa Purnima por eso. Luna llana de Vyasa. Él es gran guru, por eso nosotros en este día tomar oportunidad de adorar a todo. Nosotros publicamos un flyer hoy día en nuestra página de Escuela Loknath Yoga. Ahí, esta es de flyer de India. ¿Sí? Y nosotros recibimos de India y después nosotros traducimos nuestro equipo. Andrea Vitorbo, muy lindamente traducimos. ¿Cómo es? Porque esta es la idea. ¿Cómo desarrollar devoción? Porque sin eso, muy difícil para alcanzar este nivel de conciencia.
¿sí? Y no puede experimentar forma original. El cuerpo humano tiene capacidad, porque esta es una gran herramienta. Cuerpo físico de humano. Otro cuerpo de este planeta, cuerpo de otro ser vivo, no tiene esta capacidad. Solo cuerpo humano. Pero, ¿cómo utilizar este cuerpo humano? ¿Quién voy a guiar? Uno guru puede guiar. Entonces, ¿cómo puede desarrollar rendición completo? Si no, guru no puede guiarnos. Porque él voy a decir una cosa, nosotros voy a seguir otra cosa. Muy difícil. Eso es no culpa de nosotros. Así es cuerpo. Como un juguete. Muy difícil. Por eso Patanjali, sabio Patanjali, mostraron 8 diferentes miembros. Pero es muy largo. Sin embargo, solo leer esta, aprender sánscrito poquito, traducir esta, leer o aprender de computador o bajar 2 o 3 veces en India, no puede. Uno necesita vivir con maestro, seguir un maestro guru para aprender buenamente. Paso a paso, ahí seguir, práctica. Yoga es no un ejercicio físico. 11 años viviendo en Chile, aquí, con apoyo de ustedes. Tengo un buen idioma para comunicar con ustedes, pero ahora, por apoyo de ustedes, yo puedo un poquito comunicar con mi idioma. No tan bueno, pero puede. Siempre diciendo misma cosa. No tengo miedo para que ustedes no me aman o ustedes odian. Eso pasando siempre. En todos los cursos, todos los talleres. Personas a veces pensarán, loco, ¿qué está diciendo? Rendición completo. Yoga es vida. No solo es ejercicio. Personas enojar conmigo. Pero, ¿qué puede hacer? Yoga es no ejercicio. Yoga es una vida, un método, una ciencia para vivir vida de humano. Todo incluye en yoga. Todo que necesita un humano. Cómo comer, cómo dormir, cómo despertar, cómo purificar el cuerpo. Primero, 2 miembros de yoga es más importante de que todo. Primero es yama, disciplina de yama, apoyarnos para desarrollar una actitud correcta, no solo actitud correcta, por todo alrededor en este mundo. Actitud todo tenemos, pero ¿cuál es la actitud correcta? Eso es enseñar disciplina de yama, primer miembro de yoga. Y primer disciplina es ahimsa. Nosotros convertir en vegetariano, nombre de ahimsa, y odiar familia. Odiar papá, mamá, porque yo comiendo carne, fumando, tomando. Entonces, muy mal. Y decir a todo y preguntar mismo, ¿por qué yo nací aquí? Parece por error. Si yo pregunto, uy, ¿tú cuánto tiempo vegetariano? 1 año, antes de 1 año, ¿qué hiciste? Ay, pero baba, ¿por qué preguntar eso? Pero eso es verdad. No puedo odiar familia. Hábito de comida, todo depende del país, cultura, clima. Si comer comida vegetariana tiene diferente energía, verdad y necesidad. Comida vegetariana porque digerir buenamente, fácilmente. Pero si pensar para no violencia, entonces sí comer vegetariano, vegetales o animales, igual, porque árboles tienen vida. Eso es no ahimsa. Ahimsa,
Himsa es celos. No evitar celos o disminuir este instinto animal, esta calidad de animales. Por ejemplo, animales matar a todo solo por comida. Tres perros viviendo juntos, si dar comida inmediatamente pelear. Eso es un pequeño celos. Y celos después, desde esta semilla, desde aquí desarrollé no violencia. Persona matar persona, persona destruir persona. Entonces eso es primer disciplina de yoga. No sentir celos con nadie. Y solo convertir en vegetariano no puede cambiar. No puede cambiar no puede reducir celos. Ahí tiene práctica, cada disciplina tiene diferente práctica de austeridad. Tomar desafío, tomar voto, que no voy a sentir celos con nadie. 2 semanas, vamos a hacer. Ahí también tiene disciplina como satya, verdad. Hay mucho, no tenemos tiempo para hablar. Solo 2. Verdad, vamos 2 semanas, no voy a pensar, no voy a sentir mentira. No voy a permitir pensamiento llegar en mi cabeza por una vez en 15 días. Pensamiento de mentira. Así es. Práctica se llama austeridad, tapa. Entonces, eso es práctica. Primer disciplina, primer miembro de yoga llama, segundo niyama. Niyama desarrolla una actitud correcta para uno mismo. Ahí incluye harta técnica de limpieza que trabajar con 5 fondas. Alma está encajonada con 5 fondas. Antes de sacar esta fonda, cada uno por uno, no puede experimentar Swarupa, forma original, forma natural, quién yo soy, como mi forma. Verdadero yo no tiene género, no tiene nacimiento, no tiene crecimiento, no envejecer, porque verdadero yo no es cuerpo físico que voy a envejecer y voy a crecer y voy a nacer y voy a morir, no eso. Comprar ropa cuando ropa destruye. Así uno, inconscientemente un ser vivo, perder cuerpo cuando destruye cuerpo, ahí después buscar otro cuerpo inconscientemente, naturalmente. Depende en su karma, acciones de cada vida. Hay otra cosa. Pero los yogi, verdadero yogi, hacer eso con conciencia. Dejar cuerpo con concienciamente y si se puede tomar cuerpo, si quiere, porque ello tiene solo un objetivo para apoyar mundo. Si siente que necesita apoyar, tomar cuerpo nuevo. Si no, como Nirmana cae, cuando necesita dejar cuerpo sutil intacto, hay recrear nuevo cuerpo antiguo y aparecer. Y a veces necesita tomar un cuerpo humano y con todas las memorias pasadas, con conciencia, hay apoyar mundo para salvarnos, para guiarnos, para cuidarnos. Entonces, este día de Guru, ¿qué puede decir más? 1 hora tenemos y vamos a hablar un pequeño concentración. Nosotros comenzamos un poquito tarde por clima y muchas cosas en esta ashram donde nosotros en Chillán,
sur, en camino a Tarma, Chillán, Chile. Entonces terminamos también un poquito tarde, porque 1 hora permite a nos hacer eso. Entonces vamos un poquito a concentrar. Los ojos cerrados, palmas así. Concéntrese en tu respiración. Observe inhalation, exhalation. Observe movimiento de aire desde fosas nasales hasta ombligo, desde ombligo hasta fosas nasales. Puede experimentar más profundamente desde entrecejo hasta ombligo, desde ombligo hasta entrecejo. Este es lugar especificado en escritura para elemento aire. Movimiento de aire, activar 2 centros de energía instantáneamente. Centro de la energía de entrecejo y centro de la energía de ombligo. Aire llegando en centro de la energía de ombligo cuando inhalando y aire saliendo también centro de la energía de ombligo. Observe inhalation, observe exhalation. Puede descubrir que exhalation natural es poquito largo de que inhalation. Concéntrese en exhalation y después de exhalation, antes de inhalation, un punto sin aire, un pausa natural. También después de inhalation, antes de exhalation, un punto, un pausa natural. Observe estas 2 pausas. Después de exhalation, antes de inhalation. Después de inhalation, antes de exhalation. Si practicar esta respiración todos los días, por 10 minutos, puede cambiar tu vida. Esta es no mi palabra. Este método compartió el señor Shiva, creador de yoga, con su esposa Parvati. Pausa después de exhalation antes de inhalation. Pausa después de inhalation antes de exhalation. Después de exhalation antes de inhalation, puede experimentar pausa un poquito largo de que pausa después de inhalation antes de exhalation. Cuando respirar, una persona vive. Cuando respiración parar, una persona no está dentro del cuerpo. Concéntrese en pausa de respiración natural y experimenta tú no estás. Cuerpo está, tú no estás. Seguir este método de señor Shiva, uno de 112 métodos que él menciona.
seguir este método 10 minutos por día, 3 meses, y ver qué pasará. Lentamente trae tu conciencia de vuelta. Vamos a palmar juntos el pecho y abrir los ojos. Vamos ahora a hacer un pequeño puya para los maestros y un pequeño adoración de las maestras. Jai Gurudev! Jai Gurudev! Guru Kripahi Kevalam, Guru Kripahi Kevalam, Guru Kripahi Kevalam, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaram. Muchas gracias. Y vamos ahora a terminar esta sesión y espero que encontrar a ustedes por un largo tiempo, largo momento para compartir.